hermanos, al libro de Judas, carta de Judas. Amén, hermanos. 1:23. Carta de Judas, aleluya. 1:23. ¿Cómo se llama la enseñanza, hermano? La enseñanza se llama arrebatándolos del mismo fuego. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Judas, hermanos, capítulo 1, versículo 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del mismo fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén, hermanos. Aún aborreciendo la ropa contaminada por su propia carne, hermanos. Aleluya. Me di un poco la tarea, hermanos, aleluya, de investigar o de leer, hermanos, un poco acerca de qué es lo que quiere decir, hermanos, la carta de Judas, hermanos. Cuando se refiere en cuanto a la aborreciendo la ropa, ¿verdad? Aborreciendo la ropa de aquellas mismas personas. Dice aquí en una enseñanza, hermano, que me permití traer por medio del celular. Dice: Judas Iscariote, Judas escribe aproximadamente entre los años 60 y 65. Está marcado por una crisis de inflación, de infiltración de falsos maestros en las primeras comunidades cristianas. Judas originalmente pretendía escribir una carta gozosa sobre la salvación compartida, pero tuvo que cambiar drásticamente su plan al enterarse de la alarmante situación moral y teológica de sus lectores. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, estas personas, hermanos, que se habían infiltrado, hermanos, en las primeras iglesias, hermanos, de aquel entonces, enseñaban falsas doctrinas o falsas enseñanzas, enseñándoles, hermanos, que cuando ya habían recibido la gracia de Dios, habían recibido ya la salvación por medio de la fe, creyendo. Entonces, les enseñaban, hermanos, aleluya, que como ya estaban salvos, que como ya estaban salvados, ¿verdad? Habían creído en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que ellos les enseñaban que podían. Es algo tremendo, hermanos, enseñar estas palabras, enseñar estas cosas, porque les enseñaban a que si ellos adulteraban, fornicaban, o sea, ellos estaban enseñando acerca de ¿cómo se le llama? El libertinaje de personas, hermano, que ahora ya eran salvos, pudieran hacer lo que ellos quisieran, acerca de enseñanzas inmorales que podían hacer, que al cabo ya estaban salvos y que ya no había problema, que Dios, pues enseñando palabras de la palabra misma, de la palabra de Dios, como que buenas y como malas, ¿verdad? Enseñándoles como por ejemplo como cuando vino
Satanás a tentar al Señor, hermano, diciéndole, pues tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Pues, como diciéndole, eres hijo de Dios, Dios te va a responder. Una verdad, hermano, con una mentira. Como también, hermanos, aleluya, gloria a Dios, le enseñaba, hermanos, cuando en el primer tiempo, hermanos, de la creación de la tierra, ¿verdad? Le enseñó la serpiente, hermanos, Dios la reprenda en el nombre de Jesucristo, a la mujer, le habló y le empezó a hablar de una manera muy bonita, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Que sí, ¿cómo dice la palabra? Que no comáis de los árboles del campo, ¿verdad? O sea, atrajo su atención. Pero ella no se dio cuenta de la trampa del enemigo. Ella se dio, hermanos, a estar platicando con la serpiente. Y él le dijo, no, dijo, sí, con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles que comáis de los árboles del campo, pues le dice. Y entonces le dijo ella, dijo, no, dijo, de todos los árboles del campo podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ahí tuvieron una plática entre la serpiente y la mujer. Le dijo, no, dijo, porque dice Dios que el día que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice Dios que vamos a morir. ¿Ah? Y entonces, hermano, la serpiente le dijo, no, dijo, no vas a morir. Una palabra con verdad, pero con mentira también a la vez. Así eran los maestros de aquel entonces, hermano, enseñándole a los hermanos que podían hacer muchas cosas, que al cabo ya eran salvos, al cabo ya no, Dios los iba a salvar de todos modos. Es una mentira con verdad, hermanos, aleluya. Dios ya los había salvado, pero no tenemos que tener eso, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es tenerle temor al Señor, amén, hermano. Y entonces le digo, no puedes comer, ¿cómo? No vas a morir, ¿verdad? Si Dios ya le había dicho que iban a morir, la serpiente estaba contradiciendo lo que Dios había enseñado, ¿verdad? ¿Y con qué objetivo estaba enseñando la serpiente esto? Con el objetivo, hermanos, de introducir el pecado al ser humano. Amén. Y así sucesivamente, hermanos, también en el tiempo de Judas, también los falsos enseñadores o falsos maestros, hermanos, traían estas enseñanzas de que podían, hermanos, hacer cualquier cosa que pudieran hacer, que acababan lanzados. No había problema en aquel tiempo. Entonces, Judas nos dice, ¿verdad?, que aborreciendo hasta la misma ropa. Y esta palabra me puso a mí vamos a ver qué esto es lo que quiere decir aborrecer la misma ropa. Entonces, aborrecer la misma ropa, hermanos, aleluya, significa que cuando esta es una alegoría, o algo así dice esta palabra, una metáfora para decir una gran verdad. Entonces, esta gran verdad, hermanos, aleluya, en aquel tiempo, todas las personas que se ponían una ropa, vamos a suponer, una ropa de una persona que estuviera leprosa, vamos a suponer así de esa manera. Esa ropa, hermanos, estaba contaminada por aquella persona. Entonces podía contagiarse. Esta palabra nos la dice Judas, hermano, de esta manera para enseñarnos, hermano, que igualmente cuando nosotros pretendemos ayudar a una persona, fíjese, le voy a decir una cosa, y no está hablando de personas seculares alrededor de nuestra iglesia, o alrededor de aquel tiempo en las iglesias,
alrededor de aquellas iglesias. No. Está hablando de la iglesia dentro de la misma iglesia. Estaba hablando, hermanos, aleluya. Que cuando uno, hermanos, que uno tiene que tener cuidado cuando le enseña a una persona, hermanos, en situaciones difíciles. En una de las palabras de Dios dice, algunos que dudan, convencerlos. A esas personas que dudan hay que convencerlos con amor, ¿verdad? Con temor y temblor, hermanos, aleluya, amén. Hay que enseñarlos. Dice, a otros salvarlos arrebatándolos del mismo fuego. Dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas. Se quiere decir que cuando tú te acercas a otra persona, aleluya, hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Cuando tú te acercas a otra persona que está contaminada, hermanos, aleluya, que piensa de manera diferente a la de Dios, tienes que tener cuidado de que tú no te contamines con esas cosas con que aquella persona anda batallando. Por decir así, si una persona anda fumando, o que anda tomando, o que anda echando mentiras, y si tú te acercas con esa persona, no es que no te acerques, es que tienes que acercarte, ayudarlo, bendecirlo, pero tienes que tener temor en tu corazón, tienes que tener algo dentro de tu corazón que te aparte de la contaminación de hacer lo mismo que ese amigo anda haciendo. Bien, se lo voy a explicar así de esta manera. Una vez, hermanos, había una persona que predicaba muy hermoso, muy bonito, hermanos. Yo llegué a ir con él a sus predicaciones que él hacía en la calle. En la calle él predicaba. Y sus predicaciones, hermano, llamaban la atención. Pero desgraciadamente este amigo, hermano, ya falleció. Este hermano, hermanos, un día me lo encontré en una situación, yo iba en una situación, hermanos, de necesidad, por decir así, de lloro, porque yo creía que Dios me ayudaba. Y entonces no me salía lo que iba haciendo. Entonces yo llegué con esta persona donde estaba él, hermanos, aleluya. Y sucede que él igualmente estaba en la misma situación. Pero él, hermanos, andaba con unas personas de dudosa procedencia. ¿Sí? Andaban ellos en mala situación. Lo vamos a poner así de esa manera, para no. Yo no quiero criticar a nadie, solamente decirlo así de esa manera. Pero entonces, hermano, como yo vi la situación, yo le dije a él varias veces, hermano, apártate de esas personas. Esas personas no te van a traer nada bueno. O sea, pero yo le decía bien. No que se apartara completamente de ellos. Digo, es que yo te quiero hablar con ellas, con estas personas, porque yo quiero enseñarles de la palabra de Dios. Yo les ando enseñando. Ellos andaban vendiendo en los camiones y él también iba a vender a los camiones. Pero yo miraba que él se juntaba mucho con esas personas y eran de una situación muy tremenda. Entonces, cuando tú te juntas con una persona, dice un dicho por ahí que no me gusta decirlo, pero bueno, te voy a decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces acarreas una mala reputación de tu misma persona. Pero no nomás eso, sino que esta persona, hermanos, empezó a andar también después en malos pasos. Yo queriendo ayudarlo, hermanos, aleluya. Yo queriendo ayudarlos, hermanos, ayudarlo a él. Ya no empezó él a llegar a su casa, sino que llegó para la mía. Y entonces yo tenía una ven. Y para no dejarlo entrar completamente en mi casa, porque ya sabía que los pasos que andaba él,
para ayudarlo, hermanos, aleluya. Pues resulta que este hombre empezó a hacer cosas malas adentro de Nivel. Y así sucesivamente empezó su vida de él, hermano. Ya después su vida fue dramáticamente cambiada, terriblemente, hermanos, por querer andar con otras personas que eran de mala reputación, queriéndolo ayudar. ¿Entienden? Y es que es difícil, hermano, que te mantengas firme con otras personas que andan en malos pasos, hermano, y tú querías ayudar. Es difícil, hermano, porque quieras o no nos escuchan decir malas palabras, quieras o no nos estén participando en la rateadera, quieras o no estén participando en las mentiras que ellos decían, y muchas cosas, hermanos, así sucesivamente. Y entonces es difícil, hermano, aleluya. No. Nosotros debemos de ayudar a una persona y nos está indicando la palabra de Dios que debemos de ayudarnos con amor y temblor, hermanos. Aleluya. No dejarnos a la deriva. No. Tenemos que ayudarlos. Aquí dice Judas que algunos que dudan, ¿verdad? Dice que tenemos que convencerlos, hermano, aleluya. Y tenemos que, hermanos, dar la buena batalla, como dice Pablo, hermanos, aleluya. He peleado la buena batalla. Y es que él había peleado la batalla, hermanos, enseñándole a las mismas iglesias, hermanos, que su comportamiento algunas de las veces era dudoso. Era tremendo, hermanos. Algunas veces le llegó a hablar unas palabras fuertes, hermanos, aleluya. Unas palabras que les decían, me parece que una de ellas habla acerca de, aleluya. Bueno, vale más que no la recuerdo, porque sí está fuerte. Sí está fuerte, hermanos, esa palabra. Y decía él, hermano, que habiendo ellos, que como habían empezado su caminar, hermano, por lo espiritual, y ahora iban a acabar por lo carnal. Y dice nada más una cosa. Empezar un hombre, hermanos, una persona cristiana, hermanos, aleluya, espiritualmente, caminando, hermanos, y acabando en la carne. Es tremendo esto, hermanos, aleluya. Y él lo que quería era salvar a las personas que andaban así de esa manera, caminando. Ya en vez de caminar en el camino de Dios, ir avanzando en las cosas de Dios, ellos en vez de avanzar en el camino de Dios, iban, hermanos, para atrás. Y avanzar para atrás es irse de vuelta al Viejo Testamento, hermanos, donde el Señor empieza a decir a uno todas las cosas en las cuales nunca cumplió, hermanos. Los mandamientos que jamás nadie cumplió allá en el Viejo Testamento, ellos iban para atrás para ese lugar. Por eso les decía a él, ¿cómo que empiezas por lo espiritual y ahora vas a acabar en lo carnal? Haciendo las obras del Viejo Testamento. Entonces es algo tremendo, hermanos, aleluya. ¿Ah? Y era la preocupación de Pablo, hermanos, aleluya. Dice, a otros salvados, arrebatándolos del mismo fuego. A estos Judas, hermanos, los compara con los sodomitas. Los compara con personas, hermanos, que hacían cosas terribles, hermanos, aleluya. No hay problema. Estas personas infiltradas, estos falsos maestros, les enseñaban que podían hacer toda clase de cosas. Al cabo ya estaban salvos y podían hacerlo. No es así. No es así. Eso no es. Judas, hermano, estaba enseñando algo muy cierto, hermanos, y de gran peligro para nuestras almas. Arrebatándolos del mismo fuego. Qué terrible, ¿no? Es ir caminando para un lugar de juicio, porque entonces vamos a ser enjuiciados por Dios. Ahí dice la palabra de Dios, véanlo si quieren. Dice, a otros salvar, arrebatándolos
del mismo fuego, ¿va? Entonces, si van camino al fuego, quiere decir que van a ser enjuiciados. Ahí dice la palabra de Dios. Espiritualmente. Espiritualmente hablando, hermanos, las personas, hermanos, que tenemos que aborrecer, hermanos, las obras, las mismas ropas contaminadas, es aborrecer las obras de nuestros hermanos que cuando los vemos caminar en cosas que no están bien. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no seamos contagiados con ellos. Mire, una persona aquí, hermanos, que yo luché mucho con mi esposa para que ella no se contagiara de esa persona, porque le gustaba mucho el wiri-wiri, mucho la comunicación. Quería estar comunicada con todas las personas, ¿va? Escuchando lo que la misma palabra de Dios nos dice que nos importa, las cosas que otras personas, ¿cómo le diré? Meternos en los asuntos de otras personas. Eso es. Y a mí no me gusta ese campo. A mí no me gusta meterme en las situaciones de otras personas. Si están haciendo bien o están haciendo mal, únicamente si puedo. Y si en ese momento el Señor me pone en mi corazón que les hable, les hable. Si no, no. Y entonces, hermano, yo le decía a mi esposa, le digo, mira, mija, si ella me contaba algunas cosas como esposa y yo, tenemos comunicación, con una comunicación bien, hermano. Que cuando ella me dice una cosa que yo veo que no está bien, yo le digo, mire, mija, no se meta en ese asunto, porque eso no está bien. Por ejemplo, vinieron, nos dijeron, oye, que dicen que nos están enseñando aquí mismo que usemos la sal en nuestra casa, que es buena. ¿Tú crees que la sal sea buena? Dios nos pone como enseñanza de que somos la sal de la tierra para enseñar, para ser sabrosos, para hablar rico con las personas, para enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el camino de Jesucristo. Él dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? No que pongamos la sal en nuestras casas. Eso es una mala enseñanza, hermanos. Aleluya. ¿Sí? Eso es parte de brujería, hechicería. Luego después vino de vuelta esa persona, hermanos, y le digo, mira, usa esta piedrita. De vuelta, Martín. Perdón. De vuelta, mira. No debes de tener esa clase no debes de hacerle caso a esas cosas, mira. Porque esa es una mala enseñanza. Mejor aplícate lo que es en la palabra de Dios. Aplícate la palabra a ti misma. Yo mismo me aplico la palabra a mí mismo cuando yo veo que no están bien las cosas. Trato de acordarme, de decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero saber que me recuerdes en mi mente tu palabra, qué es lo que dice acerca de esto. Porque yo no quiero dejarme llevar por estas palabras que a veces dice el mundo, o a veces las mismas personas dicen dentro de la iglesia. Y yo no quiero contaminarme con eso. Porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo quiero tenerte temor a ti, Señor, de no contagiarme con eso, de apartarme del mal. Amén. Y entonces, hermanos, esas son las comunicaciones que mi esposa y yo tenemos. Ella también, cuando me mira que hago una cosa que no está bien, ella me dice, ¿qué pasó, mi hija? ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Tú dices que Dios nos da alegría. Claro que sí, mi hija. Gracias por enseñarme. Gracias por recordarme. No estés triste, me dice a mí.
Y en veces nos agarramos llorando y porque algunas cosas sí nos dan tristeza. Algunas veces, hermanos, sí nos da dolor en nuestro corazón, ¿verdad? De ver ciertas situaciones. Entonces, hermano, cuando nosotros nos proponemos, hermano, hacer la voluntad de Dios, mire, aparte de la enseñanza de falsos maestros, hermano, lo Dios de nosotros es que recibiendo la palabra de Dios, es que recibiendo la enseñanza no la queramos hacer. Recibiendo la palabra de Dios, hermano, la echamos detrás de nuestras espaldas y no quiéramos caminar por ese camino de Dios. Eso es lo más terrible. Dios nos trata, hermanos, de apartar de todo mal, como Él, hermano, nos enseña, como Él nos habla por medio de una persona que nos enseñe, de un maestro, de nuestro pastor, de alguien que sepa hablar de la palabra de Dios, hermano. Y entonces, cuando nos enseñan así, muchas de las veces no queremos. A mí se me hacía difícil, hermano, la verdad, de las cosas. Un día me puse a enlazar todas las cosas, hermano, que tenía que hacer, que Dios nos pide aquí en su palabra. Y yo decía, ¿todo esto tengo que hacer, hermano? Híjole, es difícil. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No había contado yo con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te redarguye y el que te hace apartarte de todo un mal camino, cuando lo tienes en tu corazón. Cuando le temes a Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios viene y te enseña, no vas por buen camino. No vas por buen camino. Mire, le voy a enseñar algo que a mí me pasó. Yo lo dije. Yo le digo, yo quiero ser sincero delante de la iglesia y delante de Dios primeramente. Dijo una persona, dijo, pues me cortaron la luz y me salió mucho de luz. Y yo le dije, pues ¿para qué le vienes? Yo le digo, pues no, mátela, pues no te comprenden ahí en la luz. Inmediatamente así, me vino aquí algo. Me dijo, no andes enseñando a mi pueblo a pecar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabe a Dios, hermano, aleluya. No andes enseñando a mi pueblo a pecar. ¿Ha escuchado eso usted? Cuando no está viendo que por donde va caminando, ¿ha escuchado esa palabra? ¿Alguna palabra así de esa manera? No andes enseñando a mi pueblo a pecar. Me dolió aquí en mi corazón, hermano. Porque tienes que reconocer que lo que Dios te dice es verdad. Y tienes que apartarte de eso. Ese día me sucedieron como 3 veces que me dijeron lo mismo. Y en la primera vez que yo dije eso, luego me vino a mí aquí mi mente. No hagas eso. En las otras veces tuve que cerrar mi boca y no decir nada. Porque aunque le roben a uno, hermano, los de la luz, nosotros no debemos de robar. Y me dolió mucho, hermano, en mi corazón esa palabra. Y así como esa, hermano, Dios me ha enseñado muchas palabras aquí en mi corazón, que tengo guardadas y no hago, porque ya sé. Pero ahí se me dolió. Ahí dije una palabra que no estaba bien. Y tienes que andar bien espiritualmente para que inmediatamente entiendas. Por eso le digo, las malas enseñanzas de un mal enseñador, hermano, aparte de esas malas enseñanzas, o viene alguien y te enseña algo bueno, y aunque te enseña algo bueno, no lo quieres hacer. Mejor haces lo que otras personas te enseñaron mal. Eso es lo que dijo Pablo. Dijo, lo que no quiero hacer, no. Es terrible, hermano, es tremendo el asunto. Y tiene que andar uno, hermanos, bien listo. Que no esté dormido, hermano, porque empiezas a hacer las cosas con una
y otra, si desobedeces la primera que te dijeron aquí, no lo hagas, y lo haces, estás en rebeldía, estás rebelde. Y luego, como te mostraste rebelde, aquel que está cachándote nomás para destruirte, te voy a poner otra. Me pusieron 3 veces. Y ya la otra ya no. Nomás la primera vez. Dije esta palabra. Y cuando vino la otra parte de manera diferente, fíjate nada más, hermano. No me dijeron igual. Las 3 personas me dijeron diferente. Pero no, es que ya no puedo enseñar nada bueno. Nada malo pues de esas cosas. Y no, pues, me aparté. Pero gloria a Dios, hermano, aleluya. Porque Dios, hermano, nos enseña las cosas de una manera, hermano, que podamos entenderlas. En veces nos deja que pasemos, dijo la palabra de Dios, por el valle de ¿qué? Por el valle de las sombras, del terror, por ahí, por esas cosas, nos deja que pasemos, hermano. ¿Para qué? Muchas de las veces, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, sácame, quítame de esto. En vez de decirle al Señor, pues enséñame qué es lo que quieres enseñarme. Dame entendimiento para saber qué es lo que tú quieres que haga. Porque yo soy pato, no puedo entender. Los profetas así le hablaban al Señor, le decían, ¿qué quiere decir esto, Señor? Algunos apóstoles le decían, ¿qué quiere decir esta parábola? Y Él les enseñaba con mucho amor, hermanos. Les enseñaba porque los amaba y nos ama mucho todavía. Todavía nos ama mucho. Y entonces, hermano, esta enseñanza me gustó mucho, hermano, porque yo pensaba otra cosa acerca de la ropa, pero la ropa lo que quiere decir es la acción que las personas hacen, el pecado que las personas están cometiendo. Eso es lo que nos enseña la palabra aquí escrita, que nosotros debemos de aborrecer esas malas enseñanzas que otras personas nos enseñan, aunque no se las están enseñando, pero usted las mira que las están haciendo. Nosotros no debemos de hacerlas. Eso es lo que nos indica la palabra, la ropa contaminada. Aborreciendo, o sea, da cuenta que le está diciendo, aborrece las malas obras de ellos. ¿Sí? Aborrece las malas obras que ellos cometen, tú no las hagas. Y entonces, hermano, por eso me llamó a mí la atención. Y que yo quiero saber qué es lo que pasa. ¿Por qué dice que aborrezcamos la ropa? Porque, pues entonces, si yo me pongo una ropa de alguien y no sé ni de dónde viene ni qué procedencia tiene, entonces cada vez que Dios me permite, hermanos, que mi viejita me compre una ropita en las segundas, yo lo que puedo hacer, hermanos, es esto. Antes de ponérmela le digo, Señor, rompe toda mala y todo lo que se haya hecho con esta ropa, sea lo que sea, camiseta, pantalón, todo lo que haga, hermano, rompe toda maldición, Señor. Todo lo que estorbe, que venga y contamina esta ropa, Señor. Si es que es así, rómpela, Señor. Que me la voy a poner primeramente confiando que tú ya la limpiaste. Sí, porque esa era mi idea. Esa era mi idea. Y a lo que se refería, que le pedí aquí que me enseñara, hermanos, es acerca de las malas enseñanzas que otras personas cometen con sus hechos, con sus palabras, con sus actitudes. Todo ese asunto, eso hay que aborrecer, apartarlo de nuestro entorno. No quiere decir que nosotros nos apartemos de la persona, sino que no las hagamos, esas malas acciones. Porque entonces, ¿cómo le vas a demostrar el amor? ¿Cómo le vas a demostrar la misericordia? ¿Cómo le vas a demostrar que tú lo amas? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no hagamos lo mismo que ellos hacen. Que aborrezcamos
todas esas malas acciones. Y como les dije hace rato, la palabra no nos está hablando de otras personas allá afuera. Dios sabe que todos andan contaminados. Y a ellos nos manda hablarles de la palabra de Dios. A ellos son los que nos mandan. Pero tenemos, hermano, fíjese, yo aprendí en esta enseñanza también, en esta palabra, que tenemos que hablar, pero como les dijo el Señor, que tenían que permanecer allá en Jerusalén, hermanos, todos juntos, hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo de Dios. O sea, tenemos que estar orando antes de salir para cualquier acción que vayamos a hacer fuera de la iglesia. Tenemos que estar orando, tenemos que estar preparándonos, porque las obras del enemigo allá, hermano, allá afuera son tremendas. A veces te encuentras con personas, hermano, que están endemoniadas. Y otra de las palabras que me enseñó aquí esta palabra, hermanos, bueno, cuando estaba pensando yo, estaba pidiéndole a Dios que me enseñara, es con lo que se topa Pablo. Dice que cuando ellos iban a la oración, hermano, dice que se encontró una persona que todos los días le decía a Pablo: estos son siervos del Dios Altísimo. Y estos son siervos del Dios Altísimo. Dice que iba detrás de ellos diciendo estas palabras, ¿verdad? Y entonces dice que a Pablo lo hizo enojar, ¿verdad? Y se volvió contra aquella persona, contra aquel espíritu malo, no contra la persona, sino contra aquel espíritu, y le dijo: ¡sal! ¡Fuera de ella! Dice que en ese mismo momento, hermanos, salió el espíritu malo, se fue. Pero se ganaron una golpiza por hacer algo bueno. Así somos nosotros, hermanos. Si nosotros vamos a salir a hacer algo bueno allá afuera, sí tenemos que salir, hermanos, bien fortalecidos del Señor, para poder orar como Pablo oró, tanto así de esa manera, como porque ellos los agarraron, hermano, a Silas y a Pablo, y los golpearon. Y aún los metió al carcelero dentro de la cárcel, y todavía allí los golpearon. Y entonces, hermanos, cuando ellos, con sus heridas y con todo lo que ellos tenían, hermano, ellos empezaron a cantarle a Dios. Empezaron a orar a Dios, hermano, aleluya. Allí en la cárcel, hermano, aleluya. Fue tan grande la adoración que ellos tuvieron, hermanos, al Señor, hermano, que se empezó a sembrar la cárcel, hermano, con un terremoto tan fuerte, hermano, que se sembró la cárcel, hermano, y se le reventaron las cadenas a todos los presos, hermano, no nomás a Silas y a Pablo, sino también a los presos. Fíjense nada más qué lindo es Dios, hermano. También Dios los libertó a ellos. También Dios los libertó. Pero fíjense ellos que no fueron contaminados por los presos. Al contrario, fueron libertados. Fueron libertados, hermanos, aleluya. Y cuando el carcelero, hermano, quiso quitarse la vida, le gritó Pablo: fíjese, qué lindo es Dios cuando obra Él. ¡No te quites la vida! ¡Aquí estamos todos! ¡Aleluya! Y no se la quitó, hermano, fue el carcelero, y en ese mismo se convirtió al Señor, en esa misma hora, hermano. No nomás él, sino con todos los de su casa, dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, pues, espero que no se me haya dormido ni uno. Muchas gracias, hermano. Dios bendiga a cada uno de mis hermanitos que están aquí y los que nos están viendo, si es que nos ven. Dios los bendiga a todos. Reciban un fuerte abrazo de parte de nuestro hermano Mario Morales, nuestro pastor, y de su esposa. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.